Buenas, bienvenida a todo el mundo a este nuevo episodio de Kanki Projects. Yo soy John Gómez y hoy vamos a hablar sobre el contenido. Hoy vamos a hablar sobre, algunas ideas que tengo, algunas preocupaciones, algunos pensamientos sobre por qué nos gusta tanto consumir películas, series, videojuegos, libros, cómics, de todo. Lo que sería la cultura. Y no va a ser un ensayo, no me he puesto a buscar fuentes ni a pensar muy profundamente. O sea, son pensamientos que he tenido recursivamente durante el tiempo. No voy a decir que no son profundos, pero no son súper repensados. Es más una manera de soltarlo. Y creo que es un buen punto de vista para este primer episodio, dejando de lado aquella introducción que hice de 1 hora. Y veremos a ver qué tal sale. Soy una vez más yo conmigo mismo y esto es Kanki Projects. Va a ser un artículo totalmente de opinión, así que espero que te guste. Muchísimas gracias por escucharme y a ver qué te parece. ¡Despegamos! Bueno. El contenido. No se me ha ocurrido una mejor manera de definir digamos, esta manera que tenemos la humanidad de compartir información, de compartir historias. Al fin y al cabo, todos son narrativas que llevamos compartiendo entre nosotros miles de años. Y que es como el fundamento de una civilización en muchísimos casos. Aunque las definiciones son un poco puñeteras y no soy tampoco un experto, así que tampoco me voy a meter en profundidad en cómo creo que la cultura y diferentes maneras de consumir contenido han cambiado a la humanidad. Aunque es un tema muy interesante. Quién sabe, quizás en un futuro hago tremendo ensayo sobre ello, o más bien me leo, porque hacer un ensayo es muchísimo más difícil de lo que la gente cree. Pero no lo es tanto divulgarlo. Bueno, no, sí que lo es, qué demonios. Pero al menos es como que tienes una línea más directa. Y en todo caso, la investigación es algo que a mí me gusta mucho. Pero este no es el tema. La cuestión, ¿por qué hago este podcast? Bueno, pues sobre todo es para echarle un vistazo a cómo consumimos hoy en día. Porque si nos damos cuenta es como que el contenido ha evolucionado muchísimo, el cómo se transmite. Y el medio es el mensaje, dicen, ¿no? Normalmente. Y es como que poco a poco hemos ido pasando de cosas más sesudas, por decirlo de alguna manera, con una cadencia muy baja, con palabras súper técnicas en muchísimos casos. O sea, el ejemplo que siempre pongo son los textos de la antigua Grecia, todo lo que serían esas obras de teatro que hacían en su momento y los cuentos que nos han llegado. Ostras, tú intentas leer eso y incluso mira que se adapta, pero incluso trayéndolo digamos, al lenguaje de hoy en día y traduciéndolo del griego en muchísimos casos, es una cosa muy densa de entender. Y es como que siempre se tiende a simplificarlo todo, hasta tal punto también de reducirlo, y el máximo exponente de eso creo que es hoy en día las redes sociales y el contenido, los microclips que hacen la gente en los TikToks y cualquier cápsula de vídeo prácticamente, que no, si dura más de 10 segundos ya pierdes un engagement
impresionante. Y esa es una tendencia muy fácil de detectar. Creo que no le estoy abriendo los ojos a nadie con esto, pero igualmente, más que pensar en las razones de por qué esto es así, que también, me gustaría pensar también en bueno, las ventajas que tiene una cosa, las que tiene otra y qué implica para la sociedad y vamos a pensar un poco en el colectivo, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué nos gusta consumir información, contenido, historias, narrativa? Al final, la narrativa es una manera de estructurar eventos. Yo lo clasificaría de esta manera. Es una estructura de eventos y que los eventos al final es información. Y la narrativa lo que implica es esa emoción y ese sentimiento del ser humano, básicamente, que es una manera totalmente relacionada con cómo nuestro cerebro estructura la realidad y cómo procesa la información. Al final, la narrativa aporta ese factor temporal, aporta ese sentimiento y aporta que al final puedas recordar mejor toda esa información. Y eso es una cosa que yo sí que relativamente he estudiado y me parece súper interesante cómo el poder de la narrativa hace que recordemos algo, pero 1000 veces más fácilmente que con información abstracta y expuesta a lo más simple posible. Y eso es también una cosa que es como va muy relacionado también con el tema de cómo de denso es el mensaje que quieres transmitir, porque y cómo se evoluciona el transmitir ese mensaje, porque es eso. Ahora mismo es como diametralmente opuesto la obra más sencilla, estúpida, con cariño, en muchos casos, de cualquier clip pequeño, que es un meme al final, porque tiene ese poder narrativo bestial que se nos engancha en el cerebro prácticamente como lo hacen los virus. Eso no lo digo yo, lo ha estudiado mucha gente, que el meme es el virus social, inteligente, podríamos decir. Es el virus de la mente, básicamente. Y luego está el otro punto que es diametralmente opuesto, que son, bueno, pues yo que sé, papers académicos que se hacen lo más densos posible y tienes que leer y releer para que se te quede en la cabeza. Todo depende del tema, todo depende de lo que quieras decir, y al final el trabajo de divulgador en muchos casos es transformar eso de un lado a otro, de lo complejo a lo entendible, a lo empático, y eso me parece increíble. Pero es lo que digo, las grandes narrativas de la historia y digamos como puntos fundamentales de la sociedad, como lo es la religión, la cultura, la ideología, todo va súper junto, y me parece que muchísimos historiadores estarán de acuerdo en que eso es lo que junta a la gente, la capacidad de narrar, de generar algo empático y algo que al final te hace reflexionar sobre ello. Porque si lo transmites como una narrativa, lo que consigues básicamente es que quien lo reciba lo entienda, lo interprete y lo pueda relacionar con su propia vida y al final lo aplique. Por eso, una manera súper sencilla de controlar a la humanidad ha sido siempre generar narrativas, y es muy poderoso y también muy peligroso. Hay millares de ejemplos, pero es eso, para mí toda la religión siempre ha sido una narrativa muy bien contada,
Y hoy en día el marketing también es una narrativa muy... Bueno, al final es como se ha diseccionado hasta el máximo exponente esto de transmitir un mensaje, y se intenta en marketing y en neuromarketing llegar a lo profundo de la psique para hacer ese clic y que directamente se te integre en el cerebro. Y eso, como digo, es muy poderoso y muy peligroso. Y bueno, pues yo qué sé, si con este podcast le hago a alguien darse cuenta de ello, ya será muchísimo más de lo que podría aspirar, y me encantará. Pero para que quede claro, la narrativa a mí me encanta y se puede aplicar en muchísimos aspectos, pero es un arma de doble filo. En cualquier caso, creo que no digo ninguna tontería si afirmo que, igual que vosotros, soy la persona que soy ahora en gran parte, por el contenido que he recibido. Es la responsabilidad de la cultura y de lo que, en cierta manera, evidentemente, mis padres me han inculcado, han querido que yo viera. Creo que una gran manera, o sea, una de las maneras más importantes de educar es, bueno, a ver, educar, o también puede ser adoctrinar, es, bueno, controlar 100% lo que alguien consume. Y como digo, esto puede irse a 1000 casos en la historia en las que la Inquisición o cualquier ente político básicamente bloquea, restringe el contenido que puede consumir la sociedad, y en ese caso se generan los libros prohibidos, se genera esa subcultura que es peligrosa, y porque una idea puede ser lo más peligroso del mundo, ¿no? Si es que al final el leer, y siempre se atribuye mucho a los libros, porque creo que leer es conocimiento condensado. Eso lo diré más tarde seguramente, pero profundizaré más tarde. Pero es eso, que una idea es lo más poderoso del mundo. Entonces, soy quien soy ahora por lo que mis padres quisieron que yo viera, sinceramente, por los dibujos que me ponían, por los libros que me cogían en la biblioteca. Mi padre hizo un trabajo enorme en eso, porque, bueno, esto se queda también para un podcast de explicando la historia de mi vida, pero yo estuve educado en casa hasta los 12 años. Fui educado en casa y es eso, es una manera, es un punto de vista totalmente opuesto a lo que hacen las escuelas, que es, como digo, en muchísimos casos contenido echado a la cara, sin narrativa. Y a mí lo que me aportó el no ir a una escuela es poder generar mis propias narrativas e interesarme por lo que quería interesarme, e incluso profundizar más en algunas ideas. Y todo esto fue, como digo, porque en muchísimos casos X película, X serie, X dibujos me hicieron enamorarme por alguna idea, por algún tema. Y bueno, no sé, creo que no es ninguna tontería decirlo, porque yo qué sé, los dinosaurios, te encantan los dinosaurios porque ves el Valle Encantado. Anda que no deben de haber niños así que se han interesado por los dinosaurios y en consecuencia se han interesado por la historia, por la geología, arqueología. Puede haber 1000 cosas que te muevan de un punto a otro, porque al final toda la información está conectada, como cuando haces una carrera de buscar algo en Wikipedia, que eso sí existe. Entonces, la cultura y lo que consumimos da forma a nuestro comportamiento. 100%. O sea, de aquí no me sacan, ¿vale? Esta idea la tengo clarísima. Y en consecuencia, pues a veces encuentras diferentes personalidades que pueden ser como directamente opuestas a ti por también lo que han consumido, o directamente que no han consumido tanto contenido
O sea, yo creo que consumir, a ver, hasta cierto punto, ¿vale? Pero ver películas, leer, ostras, o sea, cuanto más mejor, ¿vale? Sobre todo si es de calidad. Y muchas veces encuentras a gente que es eso, no tiene ideas propias o no tiene... No sé, se sienten como un poco vacíos, y hasta ellos mismos me lo dicen, porque no tienen tanto que expresar, tanto por lo que motivarse. Y eso yo si me encuentro diferente en ese punto de vista, hay muchísimos factores, pero desde luego no creo que sea algo genético o alguna tontería así. Es por cómo has vivido la vida. No te lo han impuesto. Si estabas en la escuela y te imponían lo que querías saber, no te interesabas por tu cuenta, y entonces el generar ese interés por aprender, a mí me lo dio en gran parte esas grandes narrativas. Y a mí eso me parece maravilloso. O sea, creo que sin duda es algo que se tiene que tener muy, muy en cuenta a la hora de educar el contenido, la cultura que consumes. Pero bueno, en consecuencia, tenemos la contrapartida, que es que va a ser básicamente el principal argumento que ha generado todo el podcast, ¿vale? Y la razón por la que quería hablar de esto. Es una preocupación que tengo desde hace muchísimo tiempo, y suena incluso alarmista. Pero bueno, dejo de hacer clickbait. ¿Qué pasa? El contenido vacuo. Esto es a mí una cosa que me preocupa bastante, ¿vale? No te voy a engañar. O sea, es una cosa que pienso prácticamente cada día. ¿Qué está pasando? Porque hoy en día, cuando pienso en comparación con, como digo, esta cultura que yo consumía de pequeño, estas películas que tardaban años en hacer, millones en producir, y básicamente gente que quería transmitir un mensaje, y bueno, pues si la película es buena es porque lo hacían muy bien. Y en mi caso, pues yo considero que he visto buenas películas de pequeño, sobre todo las películas infantiles, es que de verdad tienen un potencial increíble, e incluso eso ahora es como que se ha deformado, ¿vale? Porque, yo qué sé, es que compara una película con mensaje en su momento, que las de Pixar, por ejemplo, eso sí que se les valora muchísimo y que lo hacen muy bien, pero también es como que se están volviendo repetitivo, ¿vale? Que desde el punto de vista de un niño eso da absolutamente igual, pero porque es eso, cuando eres un niño todo es nuevo para ti. Pero es eso, compárame. Es que el otro día vi la película de Robots, ¿vale? Podéis verlo en mi Letterboxd. Eso es una cosa que tengo que decir. Pondré mi Letterboxd en las descripciones. En el primer podcast no lo dije, pero bueno, lo pondré. Porque me parece una manera bastante guay. O sea, eso es que es una red social con una idea. El mostrar lo que vas viendo y tus opiniones al respecto. Pero bueno, eso, que vi Robots, y es una película con un montón de mensajes, unos personajes carismáticos, un apartado técnico para la época, joder, espectacular. Y por otro lado ahora tenemos los Minions, ¿vale? Que los Minions a mí me encantan, ¿vale? Son muy graciosos, pero sinceramente los Minions no te aportan nada. O sea, la ves y dices, pues vale. O la de Mario, que es del mismo, Illumination, básicamente. Illumination siento que es como ahora la segunda empresa que hace películas de animación para niños. Hostia, ha bajado el nivel, Que tampoco te voy a decir yo que Disney en su día, porque Disney, claro, ¿qué pasa? Que era más potente con las ideas que quería transmitir, pero bueno, las ideas creo que se han quedado un poco anticuadas, ¿no? Hay muchísimas ideas retrógradas en esas películas antiguas, pero aún así las puedes valorar. Y puedes valorar también el apartado técnico, que es un detalle, un mimo. Y no digo que hoy en día no se haga, o sea, el 3D hoy en día está, explotando de creatividad, y a mí me flipa. Y de hecho yo disfruto los Minions a veces por eso, porque tienen unas animaciones increíbles. Pero es eso, el mensaje, es que sin el mensaje
Ostras, o Avatar 2, por ejemplo. Avatar 2, la gente la ha puesto en un pedestal por el apartado técnico, y yo que literalmente estoy en este mundo hasta el... Vamos, lo tengo hasta el cuello. Estoy hasta el cuello de informarme de estos temas. Veo que la gente le da prioridad a eso, y a mí, que soy el que me interesa en los efectos especiales, me da igual. Me da igual porque la narrativa no me atrapa. Y es que, sinceramente, si estás intentando transmitir un mensaje, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que la narrativa te captive. Porque si no, es que haces otro tipo lo haces en otro tipo de medio. O sea, si quiero ver animaciones súper refinadas y bien hechas, hay miles de artistas 3D que hacen capsulitas de 5 segundos que me aportan muchísimo más que toda una película de 3 horas con un presupuesto irrisorio, ¿vale? Pero igualmente estoy diciendo ejemplos de cultura que, quieras que no, el cine yo todavía lo respeto bastante y tiene cosas muy buenas. El problema ya viene cuando te pones con redes sociales y el auge de los creadores de contenido. Y bueno, es que voy a sonar súper hipócrita haciendo todo esto porque luego hablo sobre la idea de que tengo yo de esto y luego tengo un podcast en el que me enrollo como una persiana, ¿vale? Pero, como digo, continuando con el mensaje que quiero exponeros, me preocupa el contenido vacuo. Entonces, eso me refiero a un contenido que cuesta muy poco de generar y aporta, en comparación con el conocimiento condensado que te puede traer libros, series, películas, sobre todo en cuanto miras un poco atrás, es abismal la diferencia, ¿vale? Y es eso. O sea, no estaría mal que hubiera de todo, ¿vale? Porque también puedes querer apagar el cerebro, eso está genial. Pero es que el problema es que ahora se ha vuelto el mainstream, ¿vale? Los streamers son las nuevas estrellas de Hollywood en muchos casos. Aunque bueno, justo ahora dicen que está yéndose un poco, está cayendo un poco, que es como, joder, con todo el respeto, pero es que a mí el formato del streaming yo no lo soporto. No... A mí nunca me... O sea, ya por cómo soy, por mi personalidad, me intenta... O sea, si me das algo como de improviso, me propones un plan que es en plan, en una hora te apetece ir a tomar no sé qué, ya es como el esfuerzo mental que tengo que hacer para, digamos, deshacer todo lo que tenía planeado para hacer eso de improviso, ya a mí me rompe, ¿vale? La rutina es como que tengo que tener las cosas muy bien pensadas. Y los streams es como que sí que vale que normalmente los streamers es como, sí, de 5 a 7 de la tarde pues hago stream y tal, todos los días, o martes y jueves, lo que sea. Pero es que ese hecho de no poder, o sea, de perder esa flexibilidad de yo verlo cuando yo quiera, a mí me rompe. Que bueno, luego lo puedes ver en diferido, me dirán. Y yo te diré, sí, pero es que para ver algo en diferido me veo un vídeo que tiene detrás un montón de horas de edición, un montón de horas de guión, y que al final es conocimiento condensado, ¿sabes? Cuando una persona, por mucho que se le ocurre, en un directo tiene que ser él o ella misma dando el 100% de su personalidad o de ello, que por ejemplo en otros formatos como el podcast y tal es como que ya voy más predispuesto porque es otro formato, ¿vale? Como digo, eso lo diré más tarde, insisto, pero quiero acabar con esto del contenido vacuo. ¿Qué pasa? Que ahora las nuevas generaciones se están criando con esto, ¿vale? O sea, o sea, esto sí que lo digo con conocimiento de causa. Sí que puedo ver a críos que su referente, cuando en su momento, mira, yo cuando hablaba de pequeño con críos y tal, era con, bueno, críos, y yo también era un crío, era cuando hablábamos de, pues eso, de lo que nos gusta, y entonces hablábamos de, yo qué sé, hablábamos de la serie de Boeing
de tal, Hora de Aventuras, ¿vale? Hora de Aventuras es una obra maestra. Y entonces me pones en un lado comparativo Hora de Aventuras con The Gref, ¿vale? Con todo el respeto, porque este chico, sin duda, si tiene algo, o sea, algo tiene que tener, porque, o sea, para estar donde está, pues un carisma de la leche seguramente. Nos atrae mucho esa conexión personal con alguien, creo yo. Esa es la razón por la que llegan a un nivel tan grande. Pero no puedo dejar de pensar que eso es como una manera de ver en otro sitio algo que sientes que a ti te falta. Porque si te atrapa el carisma de una persona hasta el punto de que tengan millones de seguidores en directo, es porque esa gente le falta esa personalidad interior y la prefiere ver reflejada en otro, ¿vale? O sea, es un poco complicado lo que estoy diciendo y no me quiero meter tampoco en un barrizal porque no quiero criticar a nadie. No es culpa de nadie que te guste ver stream o sea, es que, en serio, que yo también veo a veces, ¿vale? Pero es esta preocupación, ¿vale? Intento hacerla un poco objetiva. El pasarte horas viendo un stream de alguien y además jugando un videojuego normalmente, porque el videojuego sí que tiene eso sí que es esfuerzo concentrado, ¿vale? Es que al final es como que podríamos hacer una métrica entre cuanto más esfuerzo lleve una cosa y tú más rápido la puedes consumir esa fracción de esfuerzo que ha llevado, es como, pues eso, esfuerzo condensado, es una manera de recibir esa información muchísimo más rápido y entonces te aporta muchísimo más. Con ejemplo se entenderá mejor, ¿vale? Si un videojuego tiene, yo qué sé, 500 personas trabajando en él, que si las texturas, que si las animaciones, que si la narrativa, que si el guión, luego, bueno, en fin, el videojuego ya hablaré eso, sí que es para otro episodio, pero tiene un montón de factores que hay que tener en cuenta, un montón de mecánicas, es una cosa que lleva muchísimo esfuerzo, entonces disfrutarlo tú directamente a mí me parece que sí que te aporta muchísimo, porque además tiene esa relación jugador-persona que es como que te tienes que implicar. Pero es que hay gente que llega hasta el punto de que no se quiere ni siquiera implicar para jugarlo y prefiere ver a otro jugar. Que, oye, yo también lo entiendo, porque a mí a veces me da muchísima pereza jugar. Al final es un medio muy activo, requiere mucho del jugador. Entonces, un medio más pasivo es muchísimo más entretenido para según qué situaciones, porque seguramente estás invirtiendo tu energía en otra cosa. Seguramente tienes un trabajo, seguramente vienes de 6 horas en el instituto, cualquier cosa. Eso sí que, en plan, entiendo perfectamente por qué hay gente que se dedica a jugar juegos, porque además le añaden ese carisma, ¿vale? Y eso es muy interesante. Pero insisto, el hecho de que ahora una generación se esté criando con este tipo de contenido, que al final te aporta muchísimo menos a ti a nivel personal, porque no trae una narrativa muy... O sea, no tiene una narrativa elaborada, no intenta transmitir un mensaje. Cuando un streamer está siendo él o ella misma y básicamente, pues, lo que se le llama la narrativa emergente, de repente se genera una situación en la que juega con alguien o aparece no sé qué en un videojuego, eso es una mecánica social, o sea, tú lo que estás haciendo es expectar cómo se comporta otra gente, que es al final como un poco incluso pues eso, para alguien que no tiene muchísima interacción social, que solo puede empatizar perfectamente, es como que te puedes incluso acostumbrar a esa gente y tratarlos como tus amigos, porque vas con ese colegueo y te sientes que perteneces a un grupo. Pero claro, si te crías con eso, que no puedes crear, o sea, de ahí no puede salir un mensaje. A no ser que sean, yo que sé, 4 personas que saben de lo que hablan, y como a mí me gustaría ser, ¿vale? Pero esto ya es otro tema para el podcast. Que sí que saben de lo que hablan y están intentando elaborar una idea, como se hacía
bueno, como se ha hecho siempre, el hablar con gente, pero de temas interesantes. A no ser que sea así, no puedes transmitir una idea. Igualmente, eso va a ser una idea más, digamos, a pelo que con una narrativa. Una narrativa es eso, es un desarrollo de personaje, una evolución, un conseguir conocimientos, ideas, emociones, y eso no te lo va a dar un stream. Es que un stream, o sea, van a haber cosas emocionantes, pero no va a estar ahí guionizado, ¿vale? Y mucho menos que un vídeo de YouTube, que los vídeos de YouTube, pues bueno, puedes hacerlo, pero normalmente también es un contenido muy vacuo. Vacuo, por cierto, significa que no tiene trascendencia, ¿vale? O sea, que está vacío. Vacuo es transparente. Creo que es como la traducción. Es eso, es un contenedor vacío. Por si alguien no sabía exactamente qué significa. Entonces, si te creas con eso, no estás generando ese interés, no estás consiguiendo esos valores y no estás formando una opinión y una ética personal, porque no estás consumiendo un contenido que bueno, es eso, todo depende del tipo de contenido que seas. Pues todo lo que decía en la introducción es porque creo que el contenido definitivamente marca mucho tu personalidad. Entonces, compara un niño o una niña de ahora que ve un stream o se tira todo el día en TikTok en comparación a alguien que en su día pues veía Hora de Aventuras, veía películas, veía cosas que tenía todo un equipo detrás de gente intentando transmitir un mensaje. Puedes estar más o menos de acuerdo con ese mensaje y de eso dependerá, pues efectivamente, si es un niño o una niña pequeño, pues tienes que tú más o menos controlar qué hay en ese contenido. Pero claro, estamos en la era de la información. Cualquiera puede acceder a cualquier cosa. ¿Cómo limitas eso? Porque al final lo más sencillo, como digo, es quedarte enganchado en el primer streamer o la streamer o cualquier vídeo de YouTube que te enganche un poco porque es gracioso y acabes teniendo el humor pues simple. El humor es súper potente, pero es eso. Bueno, esto también da para podcast. Cómo utilizar el humor como para transmitir un mensaje, ¿sabes? Porque al final es eso, es como que en esta era de la información en la que hay tanto contenido y no sabes qué hacer con él, porque es que hay tanto que no sabes ni dónde meterlo, porque todo el mundo, es eso, coges un micro y 4 tíos y ya se ponen a decir cualquier gilipollez, porque ahora se ha convertido en eso el podcasting. En esta era, ¿cómo puedes decidir cómo puedes encontrar es que va a ser un poco bestia, pero es eso, escribar el oro de la tierra, ¿sabes? Es encontrar lo que vale la pena. Pues es muy difícil, y sobre todo cuando la gran superficie se colma de gente que es eso, que tiene ese carisma, y entonces ocupa la gran mayoría de los visitantes Es que no sé, cuando lo pienso es como las grandes plataformas de streaming se lucran de mostrar publicidad, porque luego esa es otra, que hemos pasado de pagar por el contenido que queremos ver a posta, hemos pasado a que nos den el contenido gratis, pero en consecuencia nos puedan incluir toda la promoción y todo el marketing que quieran. Y eso sí que no lo puedes escoger. Independientemente del vídeo o stream que quieras ver, te van a meter un marketing, vamos, o sea, hasta la médula te quieren llegar. Porque además quieren saber cuál es tu personalidad, quieren saber eso que decía al principio, qué ideas tienes, qué valores te has formado, para venderte el mejor producto posible, porque no tenemos identidad, o sea, tenemos ya una identidad digital que hace que bueno, que no seas, o sea, que no puedes ser un misterio para Google, básicamente. Pueden saber exactamente cuáles son tus aficiones, qué es lo que te interesa y todo en pos de poderte vender algo, ¿sabes? Y entonces es eso, mezclamos esta idea del contenido vacuo con encima la idea que he comentado al principio de que el marketing al final es reducir al máximo exponente
Bueno, pues lo que he dicho, que te metan una idea en el cerebro y no te la quiten, pero eso ya es, o sea, a lo bestia, pues tenemos eso, un ejército de personas que no tienen identidad propia, se la están inculcando. Y no es culpa suya, es, bueno, ¿cómo decirlo?, de todo el sistema, es culpa de cómo está montado todo para que la atención es igual a dinero. Y eso es en parte por culpa de este sistema capitalista. Con esto ya me he quitado una parte de la audiencia, pero bueno, ya lo aviso y creo que, por si no quedó claro en el primer episodio, voy a ser muy político en este podcast y al final todos los razonamientos y todo, al final de alguna manera u otra lo puedes achacar al capitalismo, ¿vale? Pero bueno, esto sí que quiero tratarlo en un podcast también más en profundidad, ¿veis? Hago un podcast sobre algo y me salen como champiñones ideas de otras cosas que quiero decir. Pero bueno, para mantener más acotado este mensaje, es eso. Hoy en día los niños que se están creando con este tipo de contenido crea una generación con unos valores imitados. Estás imitando a esas personalidades con ese carisma y creo que el valor que tiene la narrativa es que nada es implícito. O sea, nada es explícito, es todo es un medio, es un mensaje que lo tienes que integrar tú mismo, y ese proceso mental que tienes que hacer de aceptar esos valores, de entender y de además, sobre todo, traerlo a tu contexto y a tu vida y adaptarlo, ese proceso mental es lo que al final acaba generando tu identidad. Y si lo que consumes es alguien con su propia identidad, lo que haces es imitarlo. Y eso es muy sencillo, y a lo largo de la historia, bueno, pues nos llegamos a preguntar cómo han llegado a ocurrir barbaridades. Y yo creo que es por esto, porque hay gente que por una razón u otra no han generado ese propio interés en ellos mismos y en su vida, por esa carencia de narrativa en algunos casos, que ha generado en que sea muchísimo más sencillo adoptar las de alguien que sí que lo ha podido hacer, sí que ha podido tener ese, digamos, desarrollo personal, y entonces es así como se genera un séquito. O sea, sinceramente, yo creo que las grandes religiones nacieron con un profeta que tenía mucho carisma. Y hay un montón de ejemplos a lo largo de la historia. De verdad que cuanto más lo pienso, menos me parece una locura que, yo que sé, que el nazismo existiera. El nazismo tenía muy buen branding, ¿lo sabéis? Tenía buen marketing, tenía ahí un diseño muy identificativo, tenía un mensaje muy claro e iba directamente al corazón. O sea, iba a generar una sensación de pertenencia, una sensación de patria y mil cosas que pues la gente al final lo integraba, y teniendo un personaje pues seguramente carismático como lo fue el bajito ese con mostacho feo, bigote, no es un mostacho, es un bigote, bueno, qué cosas, hablando de contenido vacuo y al final acabo hablando del nazismo, pero es que me jode mucho, sinceramente, me jode mucho, porque yo creo que es una manera muy agresiva y muy, en cierta manera, sencilla de manipular a la gente. Y por eso este podcast tiene una intención de que si hay alguien que escucha esto y no se había dado cuenta de esto que estoy diciendo, pues que quizás pueda reflexionarlo y cambiar en cierta manera el rumbo, porque es que necesitamos a gente despierta. La humanidad se nutre de tener individuos únicos, y en cuanto cedes esa individualidad al carisma de una única persona, cedes el control y cedes que se generen puestos, digamos, de poder.
y eso degenera automáticamente en situaciones de desnivel social en la que alguien manda y otro es oprimido, ¿vale? Eso sí es muy político, pero en serio, de verdad creo que es un gran factor, y no conseguiremos un punto en el que todo el mundo sea, digamos, igual y tenga las mismas posibilidades y el mismo interés hasta que todo el mundo genere ese propio carisma, ese propio ética personal, esa propia individualidad. Y yo creo que uno de esos factores es, como digo, la narrativa, y se genere, pues eso, se generen personas que tienen ese pensamiento crítico por ellos mismos y no necesitan que venga alguien de fuera a imponérselo de una manera u otra. Espero que nadie interprete nada de esto como que digo que los streamers pueden ser fascistas, ¿vale? Nada de eso. Es un tema muy complejo y creo que lo he intentado exponer lo más... Bueno, sinceramente lo he expuesto como me han venido las ideas, tal cual, pero es un tema muy complejo y incluye muchos elementos, y lo importante es eso, es el mensaje y cómo se transmite ese mensaje. Al final eso es la narrativa, y el problema que tenemos es ese arma de doble filo, de que al final creo que puedes hacer esa correlación entre si el mensaje es muy explícito y va directamente a atacar a el corazón, por decirlo de alguna manera, y transmite, pues eso, unas ideas que no tienes que integrarlas en tu vida, tienes simplemente, o sea, te las mete con un embudo, y es simplemente pues esa personalidad, esa manera de pensar que te dice así son las cosas. Esa es la narrativa, digamos, peligrosa, la narrativa que tampoco te aporta mucho, porque no tienes que trabajártela tanto. Tienes simplemente que hablar desde el odio en muchos casos, cuando el mensaje es peligroso de verdad, es simplemente que se habla desde el odio. O esa es la razón también por la que hay 1000 cotilleos y 1000 movidas que al final la razón se va de lado, dice ha dejado el grupo, y es simplemente gente hablando, pues eso, con odio, es que la palabra es odio, ¿vale? Esa es la palabra. Y luego está el otro lado, que es la narrativa más implícita, la narrativa que puede significar varias cosas, es esa ambigüedad que hace que nuestro propio cerebro trabaje en ella, trabaje en cómo percibirla y al final la integre en su vida. Que puede ser peligrosa igual, quizás incluso más, pero al menos ya forma esa identidad propia. Es peligrosa porque puede ser dañina para otros, ¿vale? No digo que toda la narrativa... Es lo que he dicho de las películas de Disney, tienen ideas muy retrógradas, y aunque tengan una narrativa más implícita, no significa que esas sean buenas ideas. En ese momento entra la figura del curator, la que filtra, pero claro, si lo filtras para bien o para mal, y eso es al final un punto totalmente subjetivo que... Bueno, pues a lo largo de la historia tenemos claros malos y buenos, pero en otros momentos quizás no. Y ahora mismo el problema es que tampoco puedes controlar, decidir qué ves y qué no en muchos casos, porque es que quieras o no, la información viene embebida directamente, te la cuelan en cualquier cosa con las redes sociales. Y eso es, bueno, pues está feo, ¿vale? Esa es mi conclusión en cuanto a la vacuidad del contenido. ¿Esa palabra existe? Supongo. En fin. Y bueno, habiendo dejado ya el plato principal finiquitado, diría que me he quedado bastante a gusto con las ideas que he expuesto sobre el contenido vacuo.
Es que es una palabra que me gusta mucho, vacuo, suena súper bien. Todo viene, o sea, no os voy a mentir, conozco esa palabra por un boss del Bloodborne, ¿vale? O sea, hay muchísima gente que sabe muchísimo léxico porque ha leído mucho, y yo porque me he fijado en los nombres de los bosses de Dark Souls, bueno, de los juegos de From Software. En fin, vale. Pero bueno, justo sobre esto quería hablar, sobre leer. Porque creo que viene bastante a dedo con el tema del contenido, la nueva era del contenido, y cómo leer se está perdiendo. Se está perdiendo muchísimo. Y yo me incluyo. A mí, sobre todo, lo quiero exponer porque es que yo lo noto que a mí me cuesta muchísimo leer. O sea, de verdad comparo cómo leía yo hace 10 años, que leía quizás, ¿vale? Que eran libros para niños, ¿vale? Pero, bueno, para niños tenía 11 años, sí, eran para niños. Pero me leía un libro a la semana. Y ahora mismo llevo con un libro que me gusta mucho, bueno, sobre ciencia ficción, y es un poco steampunk y tal, y llevo 2 capítulos, que son, bueno, 3 capítulos, que son unas 80 páginas, y llevo con ese libro arrastrándolo 3 meses. No es porque no me guste, ya lo he dicho, y es más porque no me concentro o no encuentro el momento, ¿vale? Y me parece que esto me parece que nos podemos identificar que nos pasa a muchos. Leer ahora se ha convertido como en una cosa muy de nicho, en una cosa que en una vida tan acelerada como la que tenemos, coger un momento para leer es tener una rutina que no todo el mundo iba a decir no se la puede permitir. No, sí, muchísima gente se la podría permitir, pero no piensa hacerlo, no piensa en ello. Y hostias, es curioso, ¿eh? Y yo creo que viene también muy relacionado con lo que decía de que ahora mismo el contenido se ha convertido muchísimo más inmediato, muchísimo más corto. Y hostia, la gente que tiene esa perseverancia como para ponerse a leer un libro de 500 páginas y encuentra el tiempo para hacerlo, es gente, pues eso, que tienes que generar el hábito de leer, ¿vale? Y tienes que tener, pues eso, muchísima fuerza de voluntad para hacerlo. No es coña. Porque todo lo que nos envuelve quiere que todo sea inmediato, rápido y embebido. No quieres tener que hacer el esfuerzo por leer y poner esa energía, ser activo en leer. Al final leer me parece que es muchísimo más interactivo que una película. O sea, normalmente comparamos el cine con el videojuego, pero es que leer requiere interactividad. Leer es encender un mecanismo ahí en tu cerebro. Y lo tenemos atrofiado muchísimos. Yo he pasado por épocas que leer me costaba una barbaridad. No podía leerme una página sin despistarme. Mi cabeza se iba a pensar en otras cosas. Y eso es un poco triste, ¿vale? Es un poco triste porque creo que leer es recibir conocimiento condensado. Leer es muy bueno para lo que estaba diciendo de generar recibir una narrativa y generar una idea y una ética. Es muy bueno para eso, porque ¿qué es eso? Es conocimiento condensado, es la manera más barata, en cierta manera, de transmitir un mensaje, de transmitir información. Es la manera, ¿cómo decirlo? Es raw. Con una película se incluyen muchísimos más otros factores, y como requiere muchísimo más esfuerzo por los que desarrollan la película, los productores, los productores en plan los que hacen la película, no hablo de la figura del productor en el cine, ¿vale? Como requiere mucho esfuerzo por otras personas, es como que tiene un formato de por sí el cine que es muchísimo más fácil para nosotros dejar que entre y ya está. Pero al menos sigue teniendo esa narrativa, ¿vale? No es, como digo, el formato de vídeo que tienen los streamers y YouTube, etc. Aunque es eso, confundir el medio y el mensaje, tal, hay de todo. Continúo con lo del libro.
Es muy difícil y además yo leo muy lento. Me he dado cuenta de que leo muy lento. O sea, conozco gente que lee eso, el triple de rápido que yo. Y yo me quedo, o sea, roto cuando hay gente que lee tan rápido. Porque yo no es solo que eso de seguir con el ojo la línea y ver, a ver, dónde sigo con esta y luego va esta y detectar todas las palabras. Que yo eso creo que al final debe de ser práctica. Pero me extraña porque hay gente que lee súper rápido y tampoco es que tenga tanta práctica. Es una cosa que, bueno, pues eso quizás sí que entra la genética ahí, ¿vale? Yo leo muy lento, pero sobre todo porque es que tengo que procesar lo que estoy leyendo. Hay gente que creo que lee muy rápido, pero no acaba de procesar lo que hay. Y con los libros, sobre todo con los buenos, al fin y al cabo, también es porque sí que me atrevería a decir que he leído tantos libros narrativos como ensayos y cosas académicas que dices menudo coñazo, ¿vale? Me atrevería a decir que he leído la misma cantidad de ambas cosas. Estoy un poco chalado. Estas cosas normalmente tienen eso, conocimiento condensado. Cada palabra está elegida con sumo cuidado para transmitir un mensaje claro y bueno, cuanto más mejor, ¿sabes? En plan, es que si un libro tiene 600 páginas, la cantidad de información que hay ahí no la podrías hacer ni en 20 años o sea, bueno, 20 horas de película. Es una barbaridad la información que transmite el texto escrito. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Que requiere esa actividad, esa implicación para leerlo y eso se está perdiendo y hay muchísima gente que se alarma. Creo que el libro, bueno, pues el mundo de los editores, etcétera, está muy maltratado, sobre todo en España, y eso ya sí que yo ahí ya no me meto. Eso es triste, pero es que la gente ya no lee. Es que miras las estadísticas y da miedo. O sea, con los libros no puedes ganarte la vida. 2 personas, 2 pueden hacerlas en España y en el mundo 4. No tiene ningún sentido. O sea, sobre todo por eso, porque de fuera la gente es como que preferimos las cosas de fuera que las cosas de aquí, y como el libro en cierta manera es la manera más, como he dicho, raw de transmitir una idea y un mensaje, porque no requiere toda esa producción de grabar o de etcétera, que bueno, se cree que es barato hacer un libro por eso, pero es que yo lo veo casi al contrario. O sea, generar eso, como he dicho, seleccionar todas las palabras para que transmitan una idea y generar un mensaje cuando un libro es bueno. Eso tendría que ser lo más caro del mundo, porque es que estás cogiendo ese conocimiento condensado de golpe. Y por eso pues leer está de puta madre, con perdón, pero es que a mí me cuesta mucho y de hecho prefiero, o sea, me cuesta menos un cómic, que un cómic ya ya hay un factor más, que están los dibujitos, y entonces como tienes los dibujitos, pues hay menos texto y entonces es más fácil. Y aún así, el cómic es un arte en sí mismo, sin duda. La novela gráfica es espectacular. Entonces, pues bueno, te aporta muchas cosas. De hecho, un día quiero hablar de cómic, eso estará genial. Porque es su propio arte, desde luego. ¿Qué pasa con los libros? Pues que son maravillosos, pero cuesta más leerlos. Entonces, creo que esta es una de las razones por la que a mí me gusta tanto el podcast, ¿vale? Desarrollo. El podcast es, como digo, un montón de... No, bueno, o sea, a ver, del podcast no he dicho nada todavía. ¿Qué le pasa al podcast? El podcast es puede ser, porque no siempre, como he dicho, como dije en el primer episodio, como todo el mundo se ha animado a hacer un podcast, pues puede haber de todo, y puede haber gente que tiene el mismo carisma y el mismo problema. O sea, en el podcasting puede haber el mismo problema que los streamers, y de hecho, bueno, hay un montón de podcasts que se streamean.
puede haber ese problema de que no aporta tanto, por decirlo de alguna manera, porque es gente siendo ella misma. Y como digo, soy muy hipócrita, porque al fin y al cabo yo estoy haciendo lo mismo. Pero al menos sí que intento hacer esas ideas. Tengo preparado aquí media página del Word, ¿vale? Tengo media página del Word con ideas que quiero transmitir al final del podcast. Y bueno, al final es una cosa que has ido macerando y tal, y no es simplemente ponerte aquí en medio y existir, ¿vale? Eso sí. Y hay podcasts muy currados, hay podcasts narrativos, hay podcasts de audiolibros, hay podcasts de todo. Hay podcasts que sirven de una manera divulgativa espectacular. Y por eso a mí me ha gustado siempre tanto el podcast, porque puedes recibir toda esa información condensada, si el podcast de calidad sobre todo, y no tienes que tener esa implicación de estar leyendo, que leer, pues eso, requiere esa actividad que a veces es una barrera de entrada. Entonces, además, el podcast puedes combinarlo con otras tareas. Entonces, el podcast es una forma opuesta, porque no es contenido condensado. El podcast a mí, de hecho, al menos el que más me gusta a mí, cuanto más largo mejor. Pero digamos que si pudiéramos cuantificar la cantidad de información que se transmite por podcast que por medio escrito, y hacemos una media del tiempo que lleva cada cosa, teniendo en cuenta que además a mí me cuesta bastante leer porque no tengo esa rutina y leo lento, creo que el podcast te aporta la misma cantidad de información aunque te lleve más tiempo, es igual. Es menos condensado, pero al menos sí que te puede aportar ideas interesantes. Sobre todo porque, bueno, el podcast también puede tener ese factor de edición, que también lo tienen los vídeos de YouTube respecto al directo. Puedes parar las cosas, puedes editarlo, puedes aportarle música, puedes darle matices narrativos que está muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, queda claro que a mí el podcast me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que además el podcast siento que sirve para otra cosa, ¿vale? El podcast, aunque he dicho que hay podcasts narrativos, lo cierto es que hay muchísimo podcast, al menos el que yo más consumo, es el de análisis, por decirlo de alguna manera. Son los que hablan de otras obras en retrospectiva. Son bueno, es una manera como de mantener la obra sin tener que volverla a ver, ¿sabes? Y de hecho, es que es muy gracioso porque a veces me es más fácil y placentero escucharme un podcast de 4 horas hablando sobre una película que dura 2. No sé si esto a vosotros os pasa, pero es que es así tal cual. Es como que me da la sensación de que es más sencillo escuchar la opinión subjetivizada en cierta manera de alguien respecto a una película que verla yo mismo o jugar el juego yo mismo e interpretarlo yo, ¿vale? De hecho, esto llega hasta tal punto que siento que el hecho de consumir estos análisis a veces, bueno, pues podría pochar mi cerebro, porque prefiero escuchar la opinión subjetivizada de una obra artística, y al final me parece que es el mismo hándicap que tiene la gente que ve a un streamer jugar en vez de jugar el juego tú mismo. Pero es que es eso, no podemos, por cómo está el mundo ahora mismo, tampoco podemos criticar que te apetezca más escucharte un podcast de quizás dura 3 horas, pero lo escuchas y ya, que jugarte un juego de bueno, pues 15, 20. Al final, además, eso lo hacemos porque al menos yo lo hago porque me interesa escuchar la opinión. Al final, estos análisis, estas reviews, estas reflexiones las consumimos de alguien que consideramos, porque le seguimos desde hace un tiempo o consideramos que aporta algo que no veíamos,
de esta figura que al final es un mentor, ¿sabéis? Es como un curator. Es gente que sabe analizar y subjetivizar un producto y descomponerlo en partes y al final te hace ver cosas que tú no habías visto. Y creo que sin esta figura del mentor que te enseña cómo ver una obra, aunque la esté haciendo analizándola por él o ella misma y en ese camino estés perdiendo esa subjetividad, ¿no? Esa parte narrativa implícita, ¿vale? Esa implicidad de la narrativa que tienes que interiorizar tú mismo, etcétera, como estás recibiendo la opinión de un autor, pues al final lo está objetivizando a su punto de vista, ¿vale? Estoy manejando temas muy abstractos. Pero bueno, espero que sigáis conmigo. Si seguís conmigo lleváis aquí 1 hora, ¿eh? Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, eso, que es como una manera increíble para aprender. Es una manera muy, muy sencilla de saber además, porque como lo estás recibiendo esa información embebida, de saber puntos, además incluso técnicos, que no eras consciente y al final estás aprendiendo. Y al menos a mí me parece súper adictivo, porque te ayuda a interpretar e interiorizar de esa manera otras obras y te ayuda a verlas desde otro punto de vista. Sobre todo esto me pasa muchísimo con la gente que analiza cine. Ostras, y bueno, es eso, la gente que le gusta el cine, que te puede descomponer un plano, te sabe hablar de la composición, la dirección. Es que es como ver la Matrix, ¿vale? En el sentido de que ves muchísimo más de lo que veías antes. Y entonces por eso digo que no solo basta con recibir estas narrativas y ver estas obras culturales de una manera simple, o sea, verla y ya está, sino que cuando te pones a estudiarla, y para estudiarla tienes que tener a gente que sabe cómo hace esto, porque sacártelo por ti mismo muy difícil, sinceramente. Es eso, hay miles de años de estudios sobre X medio, el medio del que sea que estás hablando. Ostras, si entras en esa dimensión de estudiar lo que estás viendo, de incluso revisarlo, empiezas a disfrutar las cosas muchísimo más y entenderlas muchísimo más. Empiezas a descubrir matices. Entonces es eso, en un mundo ideal yo lo que recomendaría a alguien es que consumiera esa cultura con narrativas más implícitas y luego que además también consuma a gente con esta figura de mentor que te enseña a cómo ver las obras, a cómo entenderlas. Aunque lo estén haciendo con su propio filtro subjetivo, puedes aprender ese método y puedes acabar interiorizándolo para ti mismo. Y uno de los objetivos de este podcast, sin duda, es hacer eso. Es llegar a ese punto en el que pueda yo ponerme a analizar películas y exponéroslo a vosotros, a ver si así aprendemos juntos. Que bueno, no va a ser fácil, pero es que también es eso, tampoco te vas a poner a analizar una película si no tienes un motivante. Por eso a veces también pienso que el tener una conversación con amigos sobre una película que acabáis de ver en el cine es espectacular, porque eso sí que es el motivante para reflexionar sobre la película. Porque seamos sinceros, no te vas a poner a reflexionar sobre una película si estás tú solo en tu habitación y pues puedes ponerte a hacer otra cosa. Yo quiero que este podcast me motive a hacer eso, porque el hecho de exponerlo aquí ya me va a motivar a poder reflexionarlo, pero es que si no, considero muchísimo más sencillo escuchar a otros reflexionar sobre ello. Es lo de siempre, menos actividad, pues más fácil. Y entonces eso al final, es que es como el cuerpo, el cerebro es como un músculo, es una parte que tienes que entrenar. Si no haces ejercicio, tu cuerpo se queda pocho. Entonces, con la mente, con estas ideas, con lo que sentimos, hay que entrenarlo. Hay que entrenar el cerebro, hay que entrenar el corazón. Porque si no, se acaba
atrofiando y quedando hecho una piedra en el peor de los casos. Cuando no reflexionamos, cuando no consumimos arte, se va muriendo una parte de nosotros y al final acabas teniendo gente zombie. Toma, qué profundo me ha quedado, esto del final. Pero bueno, creo que lo iremos dejando aquí porque tenía alguna cosilla más, estaba pensando si hablar de nostalgia o no, y etcétera, pero creo que he llegado al máximo de 1 hora, y creo que 1 hora para transmitir estas ideas está muy bien, y así lo descompongo un poco y ya haré uno entero sobre nostalgia si hace falta. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por haber escuchado este segundo o primero. El otro lo voy a llamar 00, así que este es el primero, ¿vale? Este primer episodio de Kanki Projects. Espero que te haya hecho reflexionar en algún aspecto, que reflexionemos juntos, que tengamos esa sensación, porque a mí me gusta mucho y me parece que es eso. Estamos en la parte buena de la narrativa. Así que bueno, recordar que no tengáis ningún tapujo en contactar conmigo. Hay varias vías. Hasta que no lo tenga todo publicado y lo tenga claro, no lo voy a decir, pero bueno, correo, comentarios, mensajes directos por alguna red social, eso por darlo por supuesto. No soy una figura pública, así que seguramente te responderé. Y nada, recordar también eso, el Letterboxd y Gigi, que es el Letterboxd de videojuegos. Ahí, bueno, me he distraído algunos días poniendo todas las películas que creo recordar que he visto o juegos que he jugado, y a partir de ahora lo que voy a hacer es cada juego o película que voy viendo o jugando, lo voy a ir añadiendo ahí, y sí que voy a intentar poner alguna review. Eso sí, son reviews totalmente subjetivas, que esto ya me lo han dicho amigos míos. No intento ser objetivo en la nota es la que a mí me apetece. Si pongo un 1 no es porque crea que la película es mala de pelotas, es porque a mí personalmente tampoco me ha gustado, aunque normalmente viene junto, ¿vale? El último caso fue la de The Creator, que, o sea, mira que hay cosas que yo le valoro técnicamente, y iba muy... Eso, tenía esperanzas de ver una nueva saga de ciencia ficción, pero fue estar en el cine pasando 1 hora y empecé a mirar el reloj. El momento en el que pasas a mirar un reloj viendo una película es que de verdad no te está gustando, y sufrí bastante porque sentí que la narrativa no encajaba por ninguna parte. Así que le puse una nota de mierda, ¿vale? Es una pena, pero bueno, lo que pasa también cuando analizas contenido y estas cosas es que te empiezas a volver más exigente. Y eso también es una pena, porque hay dos maneras. Hay gente que le gusta el cine y lo disfruta, le da igual lo que sea. Y hay gente que, bueno, pues se vuelve más exigente y unos amargados. Y espero no volverme un amargado, pero es eso, es que cuando no entras en la película, sencillamente no puedes hacer otra cosa, no has entrado. Aunque técnicamente, como digo, pues estaba bien. Había algunas escenas subexpuestas, en mi opinión, pero bueno, luego he ido viendo noticias de que utilizaban una cámara de ir por casa, una Sony de 4.000 euros, que eso para cine es ridículo, una lente de 40.000 o 20.000, eso sí, pero que entonces es como que lo empiezas a entender un poco más, porque el sensor es imposible que capte tanta luz. En fin, me estoy poniendo técnico y de esto no iba el podcast.
Ay, me gusta la fotografía. A ver si puedo hacer un poco más. Pero eso no lo puedo enseñar en el podcast. Quizás algún día me pongo a grabarlo con vídeo, pero no es tanto la vergüenza, es la pereza de montar aquí la cámara. O sea, qué perezón. Pero bueno, es que me gusta el podcast así puro, ¿vale? O sea, que sea audio, que puedas ponértelo de fondo haciendo lo que sea, conduciendo, fregando los platos, eso es magistral y así es como me gusta que sea. Así que, nada, una vez más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Me despido, soy John Gómez, un artista entusiasmado digital y esto es Kanky Projects. Chao, hasta la próxima.